Hola chicos, buen día. Buen día, doctora. Hola, doctora. Bueno, vamos a continuar entonces con la última parte de amenorrea, lo que corresponde a amenorreas de origen uterino. Esta parte ya es bastante corta, pero solamente vamos a dejar hasta donde avancemos para no empezar con otro tema y confundirnos. Un ratito, se ve pantalla, ¿no, chicas? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces la menorrea uterina puede deberse a la ausencia del útero, ya sea por lesión de este o por lesión del endometrio. Y al igual que las diferentes amenorreas, nosotros las vamos a clasificar en amenorreas primarias y secundarias. Ya saben, las primarias pacientes que nunca han tenido su menarca hasta los 16 años y secundarias pacientes que ya tenían su periodo menstrual, ya sea por una causa orgánica o funcional, se les ha suspendido el periodo. En el síndrome en las amenorreas de causa ovárica tenemos un síndrome muy importante, es el síndrome de Rokitansky, que es una amenorrea primaria y se caracteriza por la ausencia total o completa en el desarrollo de los conductos de Müller. Los conductos de Müller son los que van a formar el útero. Entonces, al no existir los conductos de Müller, tampoco estos pacientes pueden no tener el útero, o tener solamente un desarrollo parcial. Este síndrome entonces se va a caracterizar justamente por eso, por agenesia o atresia del útero, donde este puede ser rudimentario o estar ausente. Estas pacientes también tienen la característica de no presentar la vagina, tienen ovarios trompas, los ovarios funcionan en forma normal, pero al no tener el periodo o el útero no van a tener el periodo menstrual. Se acompañan de otras alteraciones, como son alteraciones renales, donde podemos ver el riñón en herradura o la ausencia total del riñón. Algunas lesiones esqueléticas, como la espina bífida. Estas pacientes tienen los caracteres secundarios normales de una mujer: crecimiento normal de mamas, la vulva normal con presencia del vello púbico, vello axilar, etc. Pero esta ausencia de los conductos de Müller, vuelvo a repetir, hace que estas pacientes no tengan el útero. El cariotipo es normal, son mujeres normales, tienen 46XX con una cromatina sexual positiva. Volvemos a repetir, fenotípicamente son mujeres normales, ya que su función ovárica es normal, entonces se va a producir los esteroides en forma normal. El tratamiento de estas pacientes, al no tener una vagina o esta vagina ser demasiado corta, el tratamiento se debe realizar en formar una vagina o hacer una reconstrucción de la vagina que tienen. El útero ya no se puede hacer nada. Generalmente se hace la reconstrucción de la vagina para que la mujer tenga su vida sexual normal. Aquí tenemos una imagen donde vemos las características sexuales normales, pero no hay vagina. Este es un tabique, es hasta acá donde ha llegado la vagina, diríamos que está justamente en el borde de la vulva. Entonces el tratamiento va a ser en realizar
la reconstrucción de esto. Las amenorreas secundarias de origen uterino generalmente se van a presentar por destrucción del endometrio, pacientes que normalmente tenían su periodo menstrual y después de haber sido sometidas a radiaciones, pacientes que han tenido infecciones a nivel del endometrio, es decir, endometritis, principalmente la causa que produce esta amenorrea son pacientes que han tenido endometritis a causa de la tuberculosis, pacientes que han recibido cauterizaciones por sangrados o legrados mal realizados van a presentar la amenorrea secundaria. ¿Qué pasa en estas pacientes? ¿Por qué van a perder su periodo menstrual? Generalmente la lesión va a estar a nivel de la capa basal del endometrio. Hemos mencionado que para que se produzca, para que se regenere el endometrio, en cada menstruación se elimina la capa funcional y a partir de la capa basal es donde vuelve el endometrio a crecer para un nuevo ciclo. En este caso, se ha producido la eliminación de este endometrio, de esta capa basal, y no se produce la regeneración, por lo tanto, nuestras pacientes entran en cuadros de amenorrea. En esta amenorrea secundaria por destrucción del endometrio tenemos el síndrome de Asherman, que es muy frecuente en pacientes, sobre todo que han sido sometidas a legrados uterinos, ya sea por un aborto incompleto, por retención de restos placentarios después de un parto, donde el raspado de esa capa endometrial ha sido muy profundo, un raspado abrasivo que se ha eliminado, volvemos a repetir, la capa basal del endometrio. Esta eliminación de la capa basal del endometrio hace que se formen adherencias a este nivel o sinequias. Entonces el útero puede ya no tener esa cavidad, una cavidad virtual, y el útero está completamente adherido o cerrado. Esta paciente con este síndrome de Asherman va a tener alteraciones menstruales. En primer lugar, va a cursar con cuadros de hipomenorrea, sangrado escaso, 1 a 2 gotas, y posteriormente se le va a ir perdiendo y va a entrar con cuadros de amenorrea. Entonces aquí tenemos el útero, donde ustedes ven las adherencias entre la cavidad uterina. El diagnóstico, ¿cómo vamos a realizar? El diagnóstico generalmente es fácil, la paciente acude a la consulta e indica que tuvo un aborto incompleto y le realizaron un legrado uterino y a partir de esa fecha ha dejado de menstruar. Entonces nuestra primera impresión diagnóstica es el que tiene un síndrome de Asherman. Y nosotros, para corroborar nuestro diagnóstico, podemos hacer 2 estudios: la histerosalpingografía o la histeroscopía. Aquí no sé qué dice. La histerosalpingografía es esta imagen donde nosotros vamos a introducir a través de la vagina, llegando al útero, un contraste. Vamos a sacar una radiografía de trompas, úteros y ovarios. Entonces, esta radiografía nos va a permitir ver las características de ese útero y principalmente las del ovario. Aquí ustedes ven, este útero es normal, pero en el caso de sinequias no vamos a poder ver esa imagen. Y la histeroscopía, que mediante este aparato, que es un lente
que ayuda a la visualización directa de la cavidad uterina, nosotros vamos a observar y al mismo tiempo que observamos vamos a ir desprendiendo las adherencias. Entonces este método, la histeroscopía, nos sirve como diagnóstico y tratamiento de esa paciente que tiene el síndrome de Asherman. Si no tenemos ese aparato, entonces nosotros podemos proceder a la dilatación. Hacemos dormir a la paciente, dilatamos con lo que denominamos nosotros las bujías de Hegar, abrimos esa cavidad endometrial y colocamos, después de ambos procedimientos, ya sea por medio de la histeroscopía o la dilatación, una sonda Foley pediátrica pequeña para que la cavidad uterina se mantenga abierta y no se cierre. Esto realizamos por el lapso aproximadamente de una semana. O también podemos colocar en esa paciente que hemos dilatado, hemos sacado las adherencias, un dispositivo que podemos mantener por el tiempo que quiera la paciente. Posteriormente, después de haber colocado la sonda Foley o el dispositivo intrauterino, para ayudar a que ese endometrio se regenere, vamos a utilizar estrógenos. El estrógeno saben que hace que ese endometrio prolifere, crezca. Entonces vamos a dar eso por lo menos 2 meses después del tratamiento. Vamos a revisar a nuestra paciente luego de este tiempo y veremos si nuestra paciente ya tiene sus periodos menstruales normales. El tratamiento es largo. A veces en estos 2 meses de tratamiento con estrógenos no logramos que nuestro endometrio prolifere y que nuestra paciente menstrue. Entonces debemos explicar a la paciente, sobre todo si la paciente está en edad reproductiva, que es un tratamiento bastante largo y a veces no da la suficiente satisfacción. Aquí vemos las bridas en el interior del útero, en el endometrio. Luego de haber dilatado, entonces nosotros vamos a dejar un dispositivo intrauterino para evitar que se vuelva a cerrar la cavidad. Las amenorreas secundarias también se pueden presentar después de realizar otros tratamientos. En este caso, ustedes ven la conización cervical. Se saca parte del cuello cuando nosotros tenemos lesiones sospechosas. En un NIC3, donde mi paciente ya tiene células malignas, entonces yo voy a hacer una conización, voy a sacar la parte del cuello en forma de cono, por eso se llama conización. Pero ¿qué pasa en estas pacientes? Nuestro cuello, el orificio cervical interno, se puede cerrar. Se produce una estenosis de ese orificio cervical y la paciente deja de menstruar. Ahora, otra causa de amenorreas uterinas son las histerectomías. Entonces hay que explicar a la paciente que si se va a someter a este procedimiento por cualquier otra patología que tenga, un mioma, un cáncer de cuello uterino que quiere que se le saque todo el útero, hay que explicar que la paciente ya nunca más va a volver a menstruar. Otro tipo de amenorrea, generalmente que se presenta en pacientes que en la adolescencia, es las que tienen una alteración congénita, como es el caso del himen imperforado. En este caso, la paciente cada mes menstrua. Tiene la sintomatología, el dolor en el hipogastrio, a veces distensión o turgencia a nivel de las mamas, del abdomen, pero en este caso la
presencia o la ausencia, perdón, de ese orificio que va a permitir la salida de la sangre al exterior, hace que mi paciente no tenga los periodos menstruales. Estas pacientes tienen todas las características normales de una mujer. ¿Y qué pasa? Viene la mamá, mi niña cada mes le duele como si le iría a bajar, pero no le viene el periodo. En estas pacientes en las que tienen el himen interforado, pacientes adolescentes, en que nosotros no podemos realizar un tacto vaginal, vamos a realizar el tacto rectal, donde vamos a ver una tumoración blanda, fluctuante, que está a nivel del útero y la vagina. Si separamos los labios, entonces vamos a ver que el himen tiene un tono azulado y, como les mencionaba, la mujer va a tener toda la sintomatología, es decir, los dolores menstruales cada mes. He dejado esto para el final. ¿Qué es hematocolpos, chicos? Si alguien sabe. La acumulación de Sangre en la vagina. La acumulación de sangre, ¿dónde? En la vagina. ¿Perdón? En la vagina. En la vagina. Hematocolpos es la presencia de sangre en la vagina y hematometra en el útero. Entonces, estas pacientes que no menstruan van a tener a ese nivel, o en el útero o en la vagina, la presencia de sangre. Aquí tenemos un himen imperforado y por detrás la acumulación de la sangre. En estas pacientes, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento es sencillo. Tomamos la punta del bisturí y abrimos ese útero. Necesitamos apenas un orificio de 2 a 3 milímetros. Entonces hacemos la apertura del himen y la paciente va a empezar a presentar sus menstruaciones normalmente. Cuando abrimos el útero, la sangre que sale es como la sangre de un alquitrán, espesa, oscura, pero posteriormente va a tener sus sangrados normales. Esas son las principales causas, aparte de que ya habíamos mencionado, pacientes sometidas a histerectomía, ya sea parcial o total, van a cursar con cuadros de amenorrea, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar en sí las amenorreas? Las amenorreas, ya sean primarias, secundarias, vamos a realizar, como en toda patología, una buena historia clínica, donde debemos hacer una anamnesis bien detallada. Preguntar si alguna vez tuvo su periodo menstrual, la cantidad de sangre eliminada, o en los casos de amenorrea primaria, nosotros debemos preguntar o examinar, hacer una exploración física detallada. La buena función de los ovarios generalmente se detecta en pacientes adolescentes por el crecimiento del útero, el crecimiento de las mamas. Entonces, esas pacientes que han desarrollado, adolescentes, y tienen sus mamas desarrolladas, tenemos que investigar la causa por qué no tienen sus periodos. Es importante también conocer los antecedentes familiares, los antecedentes personales de la paciente. En los antecedentes familiares hay familias que han tenido su menarca después de los 16 años. Entonces es posible que nuestra paciente con amenorrea primaria, que tiene esta edad o tiene 14 años, esperemos hasta la edad en que la madre, la abuela, las tías han tenido su periodo menstrual. O sea, todavía en estas pacientes no vamos a realizar ningún tratamiento.
En los antecedentes personales de estas pacientes vamos a ver si no están tomando medicamentos como los corticoides, medicamentos anabolizantes, hormonas sexuales, que pueden ser la causa de que nuestra paciente no tenga su tratamiento respectivo, de su periodo respectivo. Podemos ayudarnos en pacientes que sospechemos de alguna lesión en el hipotálamo, en la hipófisis por la sintomatología que presenta. Podremos realizar una placa de tórax, una placa de cráneo, donde vamos a observar la cilia turca en pacientes sobre todo que tienen hiperprolactinemia. Acá estamos sospechando en un tumor de la hipófisis. Es importante realizar una ecografía ginecológica para ver si ese útero ha desarrollado la presencia o no de los ovarios, y sobre todo en estas pacientes se aconseja realizar la biopsia del endometrio para ver las células que se presentan en este endometrio, si son células que van a actuar en la fase proliferativa o en la fase progestacional, o prácticamente ese endometrio no tiene la capacidad de tener esos dos ciclos. Es importante en toda paciente con amenorrea, entonces, que nosotros determinemos la presencia o no de las diferentes hormonas que van a actuar en el ciclo menstrual. Vamos a ver, por ejemplo, en una paciente con hiperprolactinemia, pediremos justamente esta hormona, la prolactina, para ver si la causa de esta amenorrea es la mayor secreción de esta prolactina. Entonces, la presencia de una hiperprolactinemia nos dice, ya nos indica que se trata de un tumor de la hipófisis. Haremos una dosificación de los estrógenos. Si estos están por debajo de 20 picogramos, eso no significa que nuestra paciente tiene un hipoestrogenismo y esa es la causa. Entonces realizaremos en el tratamiento una restitución hormonal. Aquí tienen un cuadro donde les explico qué pasa cuando nosotros pedimos las gonadotrofinas, principalmente la folículo estimulante y la luteinizante. Cuando estas se encuentran normales, nos indica que la amenorrea generalmente se trata es una causa hipotalámica funcional, una alteración generalmente a nivel del núcleo arcuato. Cuando la folículo estimulante es normal, pero existe un aumento de la hormona luteinizante, nosotros podemos pensar en un síndrome del ovario poliquístico. En este caso se va a acompañar, como hemos visto en la clase anterior, de mayor secreción de los andrógenos y de una mayor secreción de la insulina. Cuando están la folículo estimulante y la luteinizante aumentados, entonces la amenorrea generalmente se va a tratar por una alteración a nivel de los ovarios, en que tanto los estrógenos y progesterona van a estar disminuidos. Entonces, para esto nos sirven determinar la cantidad de estas hormonas. En estas pacientes que tienen sobre todo a nivel de los ovarios alteraciones, existe un test que le denominamos el test de estrógeno y progesterona. En esa paciente que está con amenorrea, nosotros vamos a administrar los estrógenos conjugados en una dosis de 2.5 miligramos por día durante 3 semanas. O podemos utilizar simplemente el estradiol, igual 2 miligramos por las 3 semanas, y
aumentamos una progesterona. En este caso, la medroxiprogesterona de 10 miligramos por el lapso de 5 días, o podemos utilizar la misma medroxiprogesterona, una dosis menor, 5 miligramos durante los 10 días. Ha dejado de tomar mi paciente los estrógenos y la progesterona, entonces por deprivación mi paciente tiene que presentar su periodo menstrual. Decimos que esta prueba es positiva, entonces, cuando mi paciente ha tenido su periodo y vemos que el endometrio está apto, tiene una capacidad de que ese endometrio pueda proliferar, tener las dos fases del ciclo endometrial. Es negativo cuando mi paciente no presenta el sangrado a pesar de haber recibido las hormonas. Entonces, la alteración, tenemos que buscar la alteración a otro nivel del tracto genital. Ya puede ser a nivel del útero, ya puede ser a nivel de la hipófisis, del hipotálamo, etc. Para realizar el tratamiento de cualquier tipo de amenorrea, es importante en corregir la causa que produjo esta amenorrea, principalmente en las amenorreas secundarias. En las pacientes que ya tenían su periodo menstrual, es importante que para iniciar el tratamiento empecemos a administrar anticonceptivos. Utilizamos anticonceptivos y mi paciente va a presentar su menstruación por deprivación, por la baja de hormonas que estamos dando. Entonces, en estos casos que mi paciente hemos inducido la menstruación para los siguientes ciclos, podemos seguir utilizando los mismos anticonceptivos para ayudar sobre todo en las adolescentes a inducir el desarrollo puberal. Estas pacientes que si son en el caso de amenorreas primarias por causa de deficiencia de hormonas, no han desarrollado los caracteres sexuales secundarios, entonces vamos a utilizar por el lapso de 3 a 6 meses. Podemos utilizar también en caso de pacientes que tienen hiperprolactinemia, sustancias que hagan que se inhiba la secreción láctea. Podemos utilizar la bromocriptina, que vienen comprimidos de 2.5 miligramos cada 8 horas por el lapso de 10 días. Podemos utilizar la carbegolina, etc. Nosotros vamos a realizar el tratamiento de acuerdo a la patología que tiene nuestra paciente. En un síndrome del ovario poliquístico, por ejemplo, utilizaremos los antiandrógenos. Hay mayor secreción de la hormona masculina, entonces utilizaremos algo que nos inhiba la secreción de la progesterona, como ya habíamos visto. Acabamos de ver el síndrome de Asherman, entonces, que es una sinequia. Debridaremos esas adherencias y nuestra paciente tendrá su periodo menstrual. En pacientes que tienen baja de estrógenos, donde hemos visto que se produce una amenorrea precoz, en estas pacientes hemos mencionado que tienen la tendencia a la osteoporosis o a la osteopenia. Es importante que nosotros administremos calcio 1500 miligramos por día unida a la vitamina D, justamente para evitar esta osteoporosis. En pacientes que tienen amenorreas psicológicas por ejercicio abundante, pacientes sometidas a estrés, habíamos mencionado que es importante que tengamos apoyo de los especialistas,
el psiquiatra, el nutricionista, entonces nos ayudarán con estas pacientes y pacientes también que tienen cualquier otro tipo de alteración endocrinológica deben ser tratados por esta especialidad. Importante entonces que nosotros veamos cuál es la patología que nos ha llevado a esta amenorrea. Y de este modo, chicos, hemos terminado con amenorreas primarias, secundarias, amenorreas de acuerdo al órgano que está produciendo este tipo de alteración. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao. Garganta.